Ya está Julio Burman en línea, analista político, director de Isasi Burman Consultores. Un abrazo, Julio, ¿cómo le va? ¿Qué dice? Buena mañana, Julieta Tarrés, Paulino Rodríguez, lo saludan, ¿cómo anda? Hola, ¿qué tal, Paulino? ¿Qué tal, Julieta? Bueno, en principio, todo el mundo está supeditando sus marcos de conversaciones, preocupaciones, etcétera, lo que pasa en la Copa del Mundo. ¿Está en otro canal la gente frente a los debates políticos, económicos y demás, o no? No lo tengo medido en encuestas porque la verdad es que no incluí ninguna pregunta relativa a fútbol, pero bueno, lo que decís tiene mucho sentido, ¿no? Es un tema muy convocante y sobre todo el día de hoy. Sin embargo, en Argentina yo destacaría, Paulino, que nuestro interés por la política es superior al que sucede en otros países, al que se registra en otros países. Por lo tanto, yo no diría que la Argentina duerme políticamente nunca, y por la Argentina me refiero a la sociedad argentina. Es interesante el concepto. Y en ese andarivel, ¿la sociedad sigue tan agrietada como en 2023 hoy? ¿O hay algunos que empezaron Bueno, a crear una demanda de una cuestión adicional a kirchnerismo, mileísmo? mira, la grieta que conocimos y que tuvo mucho que ver con una época de la historia del mundo donde se produjeron grietas en muchos lados, ¿no? También muy facilitada por el tipo de comunicación que produce las redes sociales, estaba muy focalizada en la animadversión respecto de Cristina Kirchner, ¿no? Porque estaba por un lado el núcleo duro de votantes de Ujú. Cristina y aquellos que la rechazaban. Hay mucho que se pregunta si va a pasar algo parecido con respecto a Milei, Claro, ¿no? correcto. Si vamos a tener un eje Milei anti-Milei en la política argentina. Yo por ahora no lo estoy registrando, porque si bien es cierto que el gobierno, como cualquier otro gobierno, tiene niveles de rechazo que son considerables, aun cuando tienen niveles también de apoyo que son muy altos, no sé si realmente hoy la figura de Milei divide la sociedad, ¿no? De hecho, si así fuera, hoy tendríamos una oposición unificada antimileísta y no lo tenemos. Tenemos hoy, en primer lugar, un oficialismo que ocupa el centro de la escena y que además tiene el discurso político-económico dominante, ¿no? Porque la verdad es que el surgimiento de Milei dejó mucha estela en la política argentina, y del otro lado no tenemos un modelo claro ni tampoco una unidad respecto a Milei. Tenemos, bueno, obviamente una primera minoría que es la que representa a Fuerza Patria, el Kicillof-kirchnerismo, y por otra parte tenemos el Partido de los Gobernadores, que no sabemos cómo se va a denominar en el futuro, pero que Ujú. existe, que viene a ser esa mezcla de radicales y peronistas federales. Y tenemos Y el a PRO, la digamos, izquierda, Provincias Unidas, no, el digamos, PRO esto. también, que el PRO tampoco sabemos si forma parte o no de la alianza. Yo tengo la impresión Correcto. de que el PRO está dentro de la alianza oficialista, porque están casi todos ahí. Pero también tenemos esta pequeña novedad del 2026, que es la consolidación de una fuerza de izquierda que ya existe hace 40 años, pero tiene hoy a veces una perspectiva un poco más alta que en el pasado, probablemente porque captura parte de esos votos progresistas que se le escapan al kirchnerismo, kicilofismo. Por lo Miriam tanto, Breckman, al digamos. no haber una opción clara, perdón, Paulino, sí, Miriam Breckman decía. tal cual, ¿no? Por eso cierra la idea, ¿no? Si tuviéramos una grieta como la que tuvimos en el pasado, hoy tendríamos unidad opositora y no la tenemos. Claro. Yo estuve revisando la encuesta, la última que presentaron, al menos la que yo conozco, que creo que tiene algo así como 4 semanas, respecto a la intención de voto para la presidencia o para la elección presidencial del 2027. Y según una encuesta que hicieron ustedes sobre casi 2.000 casos, 1976, indicaría que si se le preguntan a las personas nuevamente a quién votarían, dicen, ¿usted votaría a favor o en contra de la reelección de Milei? 44 dice que sí, 41 dice que no y 15% dice que no sabe. Y en el escenario 1 lo que pasa es que la Libertad Avanza agrupa 40% de la intención de voto. ¿Esto se mantiene? Sí, son los últimos números que tenemos. Ahora estamos en realidad largando la encuesta del mes de julio esta tardecita. Queremos Ah, esperar que termine el partido, la semifinal, y en una semana tendremos números nuevos, pero bien. eh, venimos teniendo eso hace bastantes meses, Julieta. Por lo tanto, yo creo que es
son números relativamente estables. O sea, para ustedes nunca cayó la imagen del presidente, ni No, cayó la tienen un intención de escenario, voto. ellos tienen imagen de presidente en 43 negativa y positiva en 42. Por eso, porque, por ejemplo, qué sé yo, Jacobe lo tiene en 37 y 60 negativa al presidente. Y Udesa nosotros lo tiene en es 35 y 56 negativa. La última encuesta de julio de Udesa. Claro. Tal cual. Hay algunas firmas competidoras que lo tienen un poco más abajo. Nosotros tuvimos una caída, Sí. ¿no? Que en números redondos de 50 a 40 en los primeros meses bien. del año. Ok. Tocó un piso de 39, después nos vino dando una recuperación. Hoy está en 42, tal como decía Julieta. Tenemos una negativa de 45 en la última medición, Sí. pero bueno, lo que tenemos también, destacaría esto, porque hay muchos colegas que miden apoyo-rechazo de forma, digamos, binaria. Nosotros medimos la vieja metodología de la imagen regular, y lo que nos había dado era que la caída del votante de Milei no se iba a la negativa ni tampoco se iba a la intención de voto opositora, se iba a la imagen regular con disidencias. ¿Qué quiere decir Por lo eso tanto, para la audiencia? Perdón. para mí lo que quiere decir, ahí me pongo el sombrero de analista político, Sí. que ese votante que se alejó un poco de Milei, que para mí fueron 10 puntos, en el primer trimestre del 2026, y cuya principal razón, a mi juicio, fue la subida de la inflación y no tanto la cuestión Adorni, Bien. ese votante no se pasó a la oposición, o sea, está como en el banco de suplentes. Claro. Que por puede eso- volver a reencontrarse el gobierno con ese votante, lo puede volver a traer para sus filas. O algo de eso sí, que es lo que me parece estuvo pasando, ¿no? De esos 39 Está muy puntos que tocó en marzo-abril, a los 42 de ahora hay una ligera recuperación, todavía muy leve, pero no es un votante que hoy se vea demasiado seducido por las propuestas que están del otro lado, salvo que aparezca una propuesta que compita directamente por el votante de Milei en el sector del centro a la centro-derecha. Claro. Creo que por eso también las últimas movidas del gobierno, ¿no? Haciendo un upgrade a Santilli en el gobierno y otras medidas que ha tomado en esa dirección para asegurar que eso no suceda, ¿no? O sea, el candidato ideal sería Kicillof, el candidato a intentar bloquear sería alguien que represente esquemas similares con una lógica en términos de conducción personal diferente a la del presidente. Sí, yo creo exactamente eso, ¿no? Creo que la Ok. amenaza del gobierno siempre ha sido que se rompa ese voto de 56 puntos del balotaje, ¿no? Que hay que destacar esto, Paulino, también, el gobierno de Milei ha sido excepcionalmente exitoso y eficaz en mantener unido a esa coalición de balotaje, algo que no habían logrado ni Alberto Fernández ni Mauricio Macri, que en el curso del primer año tuvieron ya mermas en esa coalición original, ¿no? A Claro. Mauricio Macri, esos votantes de masa que lo habían votado, lo abandonaron en el primer año. Milei tiene dos votantes juntos por el cambio adentro todavía, o por lo menos a buena parte de ellos. Lo Sí. que tiene que lograr es, claro, evitar que eso se rompa, y coincido también que Kicillof es un adversario bastante ideal para Milei, porque en cualquier escenario que hemos medido en todo este tiempo de balotaje, Milei le gana claramente a Kicillof en una segunda vuelta. Sí. Ah, mirá, acá hay un dato que ustedes plantearon en dos escenarios, que hay una cantidad de personas que contestan no sabe. En el primer escenario 19% y en el segundo escenario casi 16%. Es que también es cierto, Julio lo va a decir, supongo. Hablar de escenario electoral cuando no hay candidatos, cuando no tenés Es que ir a verdad. votar, también se cae en bolsillo roto. Es una cuestión intelectual para nosotros, de buen debate, nos permite tener algún termómetro, pero la verdad no tiene ningún asidero. Cualquiera podría decir cualquier cosa, y de hecho por eso las encuestas se encuentran bastante. Y todos pueden tener razón, porque la verdad es que nadie está pensando en la elección y en ir a votar. Lo que creo que sí empieza a consolidarse es un sector que acompañaría al gobierno independientemente de cualquier escenario, y otro sector que no acompañaría al gobierno en cualquier escenario, que es lo que le pasa a los gobiernos cuando tienen hipercentralidad como la que tiene el presidente Milei. Yo creo que la categoría que va a primar, primera elección que va a hacer la gente, como siempre con los oficialismos fuertes, hegemónicos, dominantes, es gobierno sí, gobierno no.
Claro, es binario, decís vos. Sí, Elige porque una es cosa o la otra. el 26% que fue el abrazo de Milei para llegar al 56%, desde el 30% que Milei sacó en la PASO y en la general en el 2023. Tenía claro a quién no votar, no tanto a quién votar, más allá del 30% original. Y de hecho sacó 40% Milei en octubre, Claro. Macri sacó 42% en la del 2017 como oposición, y el peronismo es el que se va desgranando. El peronismo apenas está en el 30% en la elección pasada, y es probable que el peronismo no aglutine una oferta electoral superior al 25%, por primera vez en muchos años. ¿Coincidís, Julio, Bueno, con pero eso? ese es un escenario de reelección en primera vuelta, Claro. porque Argentina tiene, recordemos, nuestro En sistema de perspectiva, primera sí. vuelta reforzada, de 40+10, y en este escenario la verdad es que no le costaría tanto a Milei lograrlo, ¿no? Él tiene una base de 40 puntos bastante sólida. O sea, y del para otro vos no lado, está en tal como discusión decís, que Milei saque 41%. En ningún escenario. Por lo tanto, la discusión es si hay alguien que llegue a 32 para evitar que Milei gane en primera vuelta. En principio, hoy, por los números que tenés. yo nunca hice ningún escenario en el cual Milei esté debajo de 40 puntos Claro. de intención de voto. Correcto. Por lo tanto, la respuesta es sí. Y la pregunta en todo caso es qué puede pasar para que esto No suceda, continúe. claro. Yo creo, sí, tal Claro. cual. Yo creo que acá tenemos, por un lado, hay 2 o 3 puntos, ¿no? Porque si bien es cierto que falta para las elecciones, hay un escenario que está medio claro. Acá hay un presidente que va a ir por la reelección, por lo tanto ya la gente tiene mentalizado que Milei, la cuestión es, como decía Paulino, Milei sí, Milei no, en una primera capa de la decisión. Pero también tenemos, este no es un presidente cualquiera, ¿no? Este es un presidente que trajo un programa muy fuerte consigo, y, y hay también niveles de adhesión al programa de Milei que son altos y que se mantienen, sobre todo en algunos puntos básicos. Así que va a ir con todo eso a la reelección, ¿no? Va a ir un presidente habilitado a reelegirse y un programa fuerte a avalar o no avalar. Y del otro lado no hay una opción muy clara, ¿no? Puede haber, como decía Paulino, un rechazo a Milei que puede ser alto si sumáramos a todos los fragmentos, pero ese rechazo no está unificado en una propuesta. Correcto, efectivamente. Así que yo creo que hoy Milei, hoy el escenario base es que Milei reelige. Enorme abrazo, Julio. Como siempre, un verdadero placer. Hasta la próxima. Saludos. Julio Burdman, analista político, director de ISASI Burdman Consultores. Muy interesante esto. Definitivamente, siempre analizar la sociología y dónde está parada la sociedad es muy importante. 8:58 ya en todo el país.